Si estás en este canal, es porque obviamente a ti te gusta lo paranormal, las historias de terror, lo inexplicable. Me imagino que tú has visto o escuchado al menos de películas y series que tratan sobre cosas paranormales o sobrenaturales, como Los Expedientes Secretos X, La Dimensión Desconocida, El Grimm, o como una de las más famosas series que se han hecho en todos los tiempos, que es Supernatural. Y todas esas series que nos hacen viajar por el mundo, encontrándonos con criaturas, fantasmas, brujas y todas esas cosas. Y los personajes de dichas historias, no sé si sean afortunados o desafortunados, pero son personajes que viven en carne propia todo lo paranormal y se ven envueltos en grandes historias. Pero dejándonos solo eso, historias que pensamos que jamás serían reales, pero lo son. Los que hacen las historias en esas series o películas son los escritores. Ya los directores y actores son los que plasman esas ideas en la pantalla, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacan esas ideas los escritores? Deben de tener una imaginación muy grande para poder escribir todo eso y la neta, miren, eso no es fácil. Yo ya les había contado, ¿verdad?, que en mis directos o en otros videos que yo tuve la fortuna de estudiar en Estados Unidos cinematografía y escritura de guión. Y pues así es como uno se da cuenta de ciertas cositas que pasan entre los escritores. En mis años mozos en la escuela de cine, obviamente nos llevaron a visitar a algunos estudios, a conocer actores, directores y escritores, ¿verdad? Y en esas andadas pues conocimos uno que otro escritor que nos dieron sus consejos, modos de escribir, ¿verdad? Y en una de esas veces tuve el honor de conocer al escritor Daniel Laughlin, que a lo mejor no le suena, ¿verdad?, pero ha participado en muchos proyectos, pero en uno de los que se destacó ese escritor fue por escribir el capítulo 101 de la serie Supernatural, llamado El Martillo de los Dioses, que fue publicado el 22 de abril del 2010. Ese capítulo tuvo una vista, nomás en su salida, de 2.82 millones de personas. Y pues, miren, lo conocimos en un estudio, en una ida, ¿verdad?, y a la cual nos invitaron a una fiesta. Algunos de los estudiantes, a los que tenemos mejor promedio, ¿verdad?, de calificación, nos llevaron a esa fiesta. Y resultó pues que al pasarnos un poquito del alcohol, pues empezaban a salir pláticas muy interesantes. Pues miren, pues resulta que el señor Laughlin nos contó que cuando por lo general terminan de hacer un guión de algún capítulo o película, es llevado a su aprobación con ciertos altos mandos, ¿verdad?, ejecutivos, productores, directores, para hacerles su respectiva corrección, quitar o poner algunos elementos, pero mira, aquí viene lo más extraño. Cuando un escritor le dan un tema, por lo general nos apoyamos en personas que conocen mucho
de esos temas, ¿verdad? Investigamos también, porque pues, como digo, yo soy escritor también. Buscamos orientación. Y en los estudios siempre te canalizan con ciertas personas para que tu guión sea lo más real posible o lo más allegado posible al aspecto que tú estás tratando. Entonces el señor Loveland nos contó de que a él le dieron la idea. Le digo, ¿sabes qué? Mira, el capítulo se va a llamar El Martillo de los Dioses. Queremos que tenga estos elementos. Escríbete el guión. Ok. Entonces él preguntó en los estudios que si que conocían o tenían alguna persona que se dedicara a lo que era la mitología en general, ¿verdad? De muchos dioses. Dioses hindúes, dioses nórdicos, dioses japoneses, mexicanos. Dijeron, sí. Y dijeron, casualmente conocemos a una señora. Una señora como de 40 tantos años, ¿verdad? Muy atractiva, nos dijo el señor Loveland, muy atractiva. La contactó y se quedaron de ver para revisar lo que él hasta ahorita había escrito. Entonces, al estar leyendo los dos, la señora le decía, mira, yo te recomiendo que hagas este dios, este personaje, con estas características, o sea, con este modo de ser, modo de pensar, modo de actuar. Ok. Y entre pláticas, nos comentó que esta señora le decía, mira, es que resulta de que cuando pasó esto, porque en la plática se suele desviar un poquito del capítulo y empiezan a tomar pláticas del tema, ¿va? Por ejemplo, de los dioses y la chinga. Y que la señora le decía, mira, esto que cuentan de los dioses no es cierto. Pasó así y así y así y así. Y le contó muchas cosas, muchas correcciones que nosotros pensábamos que eran ciertas, porque los leemos en los libros y resulta que, según este señor, eran muy diferentes. Y que sí notó algo muy extraño, porque dice, estábamos revisando en la mesa, ella estaba al lado mío, yo estaba, por decir así, yo estoy en este lugar y ella estaba de mi lado derecho. Estábamos tomando café, revisando los guiones. Dice, y yo de reojo vi que esta señora hizo el brazo así y por arte de magia su taza de café, que estaba como a unos 80 centímetros más para allá, la trajo. Se vino a su mano. No dijo nada. Dije, yo me quedé callado. Dije, no quiero hacer una estupidez. Y que en eso que estaban platicando, que se le salió a la señora a decir, cómo extraño esos tiempos donde los dioses, fíjense, y lo que dijo, donde aún los dioses gobernábamos el mundo. Nos contó el señor Loveland. Yo nomás me quedé callado, pero súper asustado. O sea, ¿qué me está queriendo decir esta señora? O sea, y aparte, lo que me contó, y ella misma dijo que lo que están en las cosas en los libros, la mayoría son falsas, que pasaron de otra manera, y ella se los contó. Y aparte, ¿cómo pudo atraer una taza de café? ¿Y por qué dijo que cómo extrañaba esos tiempos donde los dioses gobernaban, incluyéndose a ella? ¿Acaso esa señora era una diosa? Por eso es que ese capítulo quedó tan genial, porque esa señora le describió la personalidad de todos los dioses que salieron en ese capítulo.
Interesante, ¿verdad? Pero hay historias que se cuentan en pasillos de los estudios. Y no hay que saberlas tomar con pinzas. Que pueden que sean ciertas, pueden que no, pero miren. El 5 de noviembre de 1993 salió al aire un capítulo de los Expedientes Secretos X llamado Hielo, escrito por el guionista Glenn Morgan. Cuando se le pidió hacer este capítulo, dijo que se le dieron las características exactas de un lugar. Ese capítulo trata sobre un virus en el Ártico. Y nos comentó, según el Radio Pasillo, ¿verdad? Dice que el señor Morgan dijo que se le hizo hasta extraño que le hubieran dado como información un lugar en especial y una descripción del virus como si lo estuviera dando un científico, güey. Un bacteriólogo, un químico, eso es así. La historia se centra en el Ártico, donde unas personas encontraron un microorganismo que hizo enloquecer a la gente, dándoles una ira excesiva y una paranoia. Bueno, hasta eso que no suena tan extraño, ¿va? Con todo lo que hemos vivido en los últimos años. Pero Glenn Morgan contó una vez que cuando estaba a punto de mandar a revisión su guión, por extraña razón, un sujeto nuevo se añadió al staff de escritores. Miren, también en las series, en las televisiones, se contrata mucho escritor freelancer. Esos güeyes cobran muy barato y tienen ideas muy buenas. Que muchos escritores se fusilan las ideas y se las hacen como propias, ¿verdad? Pero... Y cuando estaban platicando con este nuevo escritor freelancer, le pasaron unas hojas del guión, ¿verdad? Para que él leyera y se diera cuenta de cómo está el asunto. Y este muchacho, al leerlo, le recomendó ciertos cambios. Y Glenn, al decirle que de dónde había sacado esas ideas, le dijo algo que lo sacó bien de onda. Le dijo: mira, esto que tú estás escribiendo, esa idea que te dieron, es algo que sí pasó en verdad. Pasó en un país de África Central, lo cual los gobiernos ocultaron mucho todo eso. Y obviamente, si lo cuentas, nadie te va a creer. Nadie va a creer en su veracidad. Y querían que se mostrara esta historia con esos elementos, por si las dudas, le comentó. Así la gente no iba a creer si se llegara a destapar. Porque resultó que al final de cuentas, este nuevo escritor freelancer resultó ser, porque se hicieron muy amigos, Glenn Morgan y este muchachito. Se hicieron muy amigos y le comentó, le dijo: es que sabes que, mira, la neta, a mí me mandaron de una agencia del gobierno para ver qué estabas escribiendo. Y para corregir ciertas cosas, para que sea lo más realista posible. Porque todos sabemos de que mientras más realistas son las cosas, menos las solemos creer. De ese tipo de cosas viene el dicho: si quieres esconder algo, ponlo donde todo mundo lo vea. Entonces, eso fue lo que comentó Glenn Morgan, que este muchachito, al hacerse muy amigo, le comentó eso, que él venía de una agencia gubernamental.
Entonces, ¿qué nos están ocultando? En ese capítulo prácticamente se estaba ocultando un suceso muy terrífico que ocurrió en África. Pero miren, ok, vamos a ver un ejemplo más. Este sí es medio de terror y implica hasta la iglesia, en el año el 7 de julio del 2016 se estrenó una película llamada Jerusalén. Una película con un presupuesto de muy poco. Muy poco. No les digo las cifras porque sí se sorprenden de lo poquito que era. Pero en internet está el presupuesto de esa película. Ni siquiera llegó al $500,000. Bueno, miren, esta historia trata de un par de amigas estadounidenses que se van de vacaciones a ciertos pueblos de Medio Oriente y llegan a Jerusalén. Y ahí ellas descubren que dos sacerdotes estaban haciendo un exorcismo a una mujer, pero porque había sido poseída porque un demonio se salió de una de las 3 puertas del infierno, algo así. Entonces, en esas 3 puertas del infierno, al abrirse, empezaron a salir demonios, esos menores, ¿verdad? Pero empezaban a poseer personas, pero actuando como un virus. Porque al poseer a una persona y esa persona mordía a otra, se convertía en demonio. La película está interesante, la neta sí se las recomiendo. Y creo que incluso hace poco salió la 2. Esa sí no la he visto, pero la 1 sí está muy padre porque te muestra ciertas cositas que la iglesia, pues yo creo que tiene en su poder y oculta. Miren, esta película fueron escritas por 3 personas: Doron Paz, Yao Paz y la señora Sara Escobar. Pues miren, se cuenta que en una reunión familiar, Doron Paz, al estar platicando y subírsele las copitas, empezó a platicar sobre el guión. Obviamente antes de que empezara la producción, ¿no? Empezó a platicar sobre el guión y dijo que las ideas se las dio una persona que estaba muy relacionada con el Vaticano. Y que al empezar a investigar, ¿va?, para poder realizar el guión, siempre que estaba a punto de llegar a algo interesante, siempre las pistas lo llevaban por otro lado. Es que miren, los escritores de guiones son prácticamente como los reporteros. Investigan mucho para poder hacer una película con ciertas características. Y entonces aquí uno se pregunta, bueno, pero si le dieron un tema, ¿por qué investigó tan a fondo Doron Paz? Porque dijo que se le hizo demasiado extraño que una persona muy cercana al Vaticano les diera la idea. Pero resulta que recibió un correo que no supo quién chingado se lo envió, donde le decía que todo lo que lo dijeron en la idea para el guión, de perdida un 80% fue verdad. Pero que afortunadamente la iglesia actuó rápido y pudo controlar todo el relajo que se pudo haber hecho o que pudo haber sucedido. O sea, imagínense si lo que pasó, esa película de Jerusalén, fue cierto. Qué miedo, en serio. Se abrieron las 3 puertas del infierno y empezaron a salir demonios, güey. Eso está gacho. Y así podemos poner muchos ejemplos sobre
series y películas. Miren, en la experiencia que yo he tenido escribiendo, porque yo antes escribía muchos guiones, pero dejé de trabajar por lo que les comenté hace meses en un directo. Que yo dejé de trabajar en la industria del cine por racismo. Porque es una industria muy, muy pesada. Y sufrí mucho racismo por ser indio nativo americano. Pero así podemos mencionar muchas. Tal vez algún capítulo que tú hayas visto y que se te hizo muy extraño, puede ser que todo eso haya sido real. Una serie que está en Netflix, creo, Black Mirror. Si no la han visto, véanla. Toca cosas muy interesantes, muy padres, que te dejan pensando mucho y que a lo mejor los guionistas recibieron ayuda de fuentes externas que saben más de la cuenta. Entonces, dime tú qué opinas. ¿Tú tienes algún capítulo en especial que te haya dejado pensando que en verdad pasó todo eso? Déjame en los comentarios. Si tienes alguna historia tú para contar, ahí está el número de WhatsApp del canal. O si necesitas alguna ayuda espiritual, para eso mismo sirve también el WhatsApp del canal. Para los que son nuevos en el canal y no me conocen bien, yo soy un Jatali nativo americano que he vivido cientos de eventos paranormales, pero también me dedico a la asesoría espiritual, mágica y todo, sin coste alguno. Yo no cobro, yo no hago nada, yo solamente los oriento. Eso es para los que no me conocen. Los que ya me conocen saben cómo está el asunto aquí. Pero bueno, amigos, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó? ¿Se les hizo interesante? Déjame en el comentario. Se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu y los espíritus animales me los cuiden para siempre. Hasta luego, amigos, y buen día.